Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace unos días me encontré con un video en YouTube que se llama El asesino silencioso número uno de las relaciones de pareja de la YouTuber Brinny Lee. Y solo es en inglés, pero creo que es necesario decirlo en español, así que por eso decidí hacer este video. De hecho, hace unas semanas atrás, en unos de mis videos en vivo en mi grupo privado de Facebook, hablé de esto brevemente, pero hoy quiero profundizar más en este tema porque en su mayor parte estoy de acuerdo con lo que dice Brinny en su video. El asesino silencioso número uno de las relaciones de pareja es la pornografía. Britney dice que ella cree que si tu pareja está viendo pornografía es igual que ser infiel o que es hasta peor. Yo no creo que sea igual que ser infiel, porque si veo a mi pareja viendo pornografía voy a estar muy molesta y decepcionada y quizás sentirme traicionada, etcétera, pero probablemente no voy a terminar la relación solo por esa razón. Por otra parte, si veo a mi pareja en la cama con una mujer real, el coraje y la traición que voy a sentir va a ser mucho más grande y esa relación sin duda se terminó. Pero sí entiendo a lo que se refiere. Un hombre que ve pornografía regularmente tiene una mayor probabilidad de ser infiel en la vida real en el futuro. En este video básicamente les voy a decir lo que ella dijo en su video, pero también hablaré sobre la ciencia detrás de por qué los hombres literalmente pierden interés en sus esposas cuando ven pornografía y cómo afecta el cerebro. Espero y vean el video hasta el final y después me dejen su opinión en los comentarios. Hoy en día las mujeres ven pornografía casi tanto como los hombres, pero hoy nos vamos a centrar en los hombres. Como saben, yo no soy religiosa, pero sé que mucha gente lo es, y si alguien elige ser religioso, en mi opinión, es un poco hipócrita ignorar cosas que dice su religión solo cuando le conviene. Entonces, Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que, según Jesús, algunos hombres han cometido adulterio miles de veces, cada vez que ven porno. Muchos hombres no tienen la oportunidad de tener sexo con varias mujeres, por lo tanto, ver pornografía satisface ese deseo. Sin embargo, para muchos eso no es suficiente, entonces actuarán ese deseo en la vida real con prostitutas o otras mujeres. Hay mujeres que piensan que está bien que su hombre vea porno, especialmente si lo ven juntos. Yo era una de esas mujeres. Antes a mí no me importaba si mi pareja veía porno, porque no lo pensé demasiado, solo pensé, me da igual que vea otras mujeres desnudas, obviamente no será la primera vez y no me hace sentir insegura, así que ¿por qué me va a importar? Pero luego lo pensé más profundamente y especialmente después que hice mi investigación al respecto, entendí el por qué en realidad no quiero que mi pareja esté viendo eso. Destruye la intimidad en una relación al igual que la infidelidad. El hombre entrega su tiempo, su mente, sus ojos y su energía a un video en lugar de dárselo a su esposa. Y el gran problema de ver pornografía es que produce enormes cantidades de dopamina. Es literalmente como tomar una droga. Afecta el rendimiento del cerebro, por lo que la estimulación normal de la dopamina deja de tener efecto. Cosas normales que deberían de ser lo suficiente buenas se vuelven demasiado aburridas. Puede afectar la motivación, niveles de energía y la felicidad. Es importante saber esto si tienes hijos, para asegurarte de hacer todo lo posible para evitar que ellos vean pornografía, porque afectará aún más el cerebro de los niños y podrá tener un gran impacto negativo en su futuro. Según un estudio, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que no conoce o se masturba a la pornografía, después de su orgasmo, sus niveles de testosterona bajan, el estrógeno aumenta y luego tiene una adicción a la dopamina que produce el sexo con esa mujer desconocida. Cuando un hombre tiene sexo con una mujer que ama, después de su orgasmo, su testosterona baja más, el estrógeno aumenta y luego también produce una hormona llamada prolactina. La prolactina reduce su dopamina y baja su testosterona aún más, por lo que no se hace adicto a la dopamina.
y no le interesa tener relaciones sexuales con diferentes mujeres, solo con su esposa. Esto es gracias a la prolactina, porque cuando tiene relaciones sexuales con una mujer que no ama, eso incluye sexo en su mente con actrices de porno, no produce prolactina y su testosterona no baja tanto, por lo que no necesita tanto descanso del sexo. Entre más alta la testosterona, más ganas de tener sexo. Entonces, biológicamente su cuerpo dice, tenemos que encontrar a otra persona, por lo que tiene relaciones sexuales con mujer tras mujer tras mujer. El problema es que si el esposo está teniendo sexo con otras mujeres a las que no ama, está bajando su prolactina y perderá cada vez más interés en su esposa. Para darme a entender mejor, lo ideal que debería estar sucediendo es el esposo tiene sexo con su esposa, produce prolactina, su estrógeno sube y testosterona baja. No tiene sexo por unos días mientras deja que sus niveles de testosterona aumenten por completo. Una vez que están completamente arriba, él está en su mejor momento en todos los sentidos y vuelve a tener el mejor sexo con su esposa. Si tiene sexo o se masturba con otras mujeres, no permitirá que sus niveles de testosterona aumenten y no podrá dar lo mejor de él a su esposa. El sexo no será el mejor y se volverá aburrido con el tiempo. Esto lo explica mejor el autor de Relaciones, John Gray. La pornografía es una de las cosas más adictivas y por eso muchas veces el esposo hasta prefiere ver pornografía en lugar de tener sexo con su esposa. Y luego lo que ven en esos videos muchas veces lo intentan en la cama con su pareja o tratan de convencerla que ella haga ciertas cosas que ellos vieron en el internet. Lo que hacían antes en la cama con su esposa ya no es suficiente para ellos y eso sucede cuando te vuelves adicto a la dopamina. Cada vez necesitas más y más para sentirte satisfecho. Lo que solía excitarlos ya no es satisfactorio, por eso el porno se vuelve cada vez más ilegal, más retorcido e inapropiado. Por eso hay gente enferma que ve cosas como pornografía infantil. Porno pervierte la mente, te insensibiliza y ves a las personas como objetos. Si estás con un hombre que ve pornografía, nunca serás suficiente para él. Tendrás problemas de autoestima porque vas a estar compitiendo con actrices de porno, profesionales dispuestas a hacer todo lo que se le antoje a tu esposo, con el cuerpo, el color de cabello, el color de piel y la edad que él desee ese día. Cuando los hombres dicen que lo ven para aprender nuevas habilidades, porque es un alivio, les ayuda a dormir, esas son solo excusas. Y ellos lo saben, por eso cuando entras y atrapas a un hombre viendo pornografía, se pone nervioso y comienza a esconderse, porque él sabe que está mal. Y el que él vea pornografía no solamente te afecta a ti, también le afecta a él, a su mente y a su cuerpo. Como dije, debido a la adicción a la dopamina que causa la pornografía, nunca se sentirá satisfecho con nada en la vida y también eventualmente desarrollará disfunción eréctil. Hoy en día, incluso varios jóvenes de 20 años sufren de eso por masturbarse demasiado cuando eran más jóvenes. Por eso hablen con sus hijos. Familias han sido destruidas por pornografía. Varias mujeres se han divorciado de sus maridos debido a su adicción. Un hombre que mira porno es una bandera roja. Si sabes que tu hombre ve pornografía o no estás segura, habla con él sobre ello. Dile cómo no solo te afecta a ti y a tu relación de pareja, sino que también le afecta a él. Comparte este video si estás de acuerdo con lo que digo. Hasta se lo puedes enseñar a tu pareja si no sabes cómo decirle que no vea pornografía. Mañana, miércoles 16 de diciembre, voy a estar en vivo en mi grupo privado de Facebook hablando un poco más sobre esto. Así que si quieres unirte a nosotras, los detalles están en la caja de descripción. The group is only in Spanish. Muchas gracias por ver y nos vemos en mi próximo video.